Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo estoy de nuevo aquí con ustedes en este canal. En esta ocasión estoy en Guatemala otra vez, en el departamento de Huehuetenango, en el municipio de Ahuacatán, y estoy con los padres de un joven llamado Sergio Estuardo Herrera Pérez, un chico originario de aquí de Ahuacatán, que en el 2013, en un accidente de tránsito, le quitaron la vida. Y hasta el día de hoy su familia está pidiendo justicia para él. Desde ya les adelanto que es un caso que les va a tocar mucho porque ellos han sufrido muchas injusticias, especialmente porque la persona que le quitó la vida era una persona que en ese momento tenía mucha vida política en el municipio. Así que realmente ellos, al ser una familia más del municipio, pues han tenido que pasar por un largo camino de injusticias, tráfico de influencias, y es una historia pues que yo sé que les va a tocar mucho el corazón. Primero quería agradecerles por estar aquí en este espacio, por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista. Sé que es complicado para ustedes recordar todo esto, es muy doloroso, pero esperemos que con este video y esta difusión, pues las cosas puedan ir mejorando un poco. Vamos a empezar con Don Edgar. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Quisiera que me contara un poquito para usted cómo era su hijo, cómo era Sergio, qué recuerdos tiene de él. Bueno, en primer lugar, gracias a usted, Lesman, por tomarse ese, no diría trabajo, sino que ese empeño de hacer público lo que el día de hoy pues vamos a narrar en este documental. Creo que antes de llegar a la parte trágica donde mi hijo Sergio perdió la vida, pues aunque nos lastima muchísimo hacer recuerdos de él, de su vida desde niño, pues creo que en memoria de él, creo que desde el cielo él va a disfrutar que aún el pueblo de Ahuacatán nos siga recordando con este documental que va a llegar a muchos que van a tener la oportunidad de verlo. Sergio fue bien esperado por nosotros, por Olga y yo, con mucho entusiasmo, y en aquel entonces no sabíamos que en el embarazo de ella qué iba a ser. No existía todavía el ultrasonido, o sea que iba a ser hasta el día del nacimiento. Pues bueno, fue una gran alegría saber que había sido un varoncito el que Olga había dado a luz. Sergio llevó una vida de niño muy feliz. Él como que si instintivamente hubiese sabido que su vida no iba a ser muy larga. De niño disfrutó con lo poco que tuvo. Tuvo muchos amiguitos de toda clase, no digamos social, sino de cultura lingüística. Y a pesar de que en su niñez él tuvo primos que tenían cosas que él no tenía, pero fue feliz con lo poco que tuvo. Llegó a la etapa de la adolescencia. Tuvo amigos que tenían mejores comodidades que él, y aún así él siempre nunca vio que él sufriera por no tener lo que otros tenían. A raíz de que él fue así, el día de su fallecimiento nos dimos cuenta que Sergio fue muy querido por jóvenes, amigos o conocidos o familias completas de Ahuacatán que nos acompañaron en esta tragedia que se dio el 19 de junio del 2013. De todas las culturas de Ahuacatán, chalchitecos, ahuacatecos, quichés, ladinos, él nunca hizo de menos a nadie. Todavía en su teléfono encontré fotos con personajes que son característicos aquí en Ahuacatán, con Otío, con Chencho y con todo tipo de gente. Créame que hasta la fecha, después de más de 12 años de su fallecimiento,
en algunos momentos de mi diario vivir, algunos muchachos me dicen: don Edgar, no quisiéramos lastimarlo, pero se nos hace difícil en estos momentos que se da no recordar a Sergio. Por ejemplo, para la Semana Santa, él protagonizó muchos años el personaje de Jesús, que lo hizo con mucho entusiasmo, que ya cuando eran las fechas que se aproximaban también se ponía nervioso y en fin, pero lo hacía con mucho gusto. No se diga en el convite. Siempre trató de tal vez no presumir, sino de darse él el gusto de participar en el convite con un bonito traje que impactara de los personajes de la época. Uno de los trajes que más me gustó a mí, con el que él participó, fue con el traje de Harry Potter. Uh-huh. Otro de los que también me gustaron fue cuando en su época estaba de éxito John Cena. Y en fin, fue en ese entonces la llamativa de los convites, que a él le gustaba mucho seleccionar sus trajes. Con mucha humildad lo digo, no por presumir. Entonces, quiera que no, con el fallecimiento de él, fue la peor tragedia que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Y fue una noticia que jamás nos esperábamos. Él se graduó de bachiller en electricidad en el Colegio Americano, en la cabecera departamental de Huehuetenango. Uno de sus sueños de él era siempre ejercer su profesión. Yo le decía: mi hijo, ¿pero por qué sueña usted? Que para eso estudié, papi. Yo quiero ejercer mi profesión. Y de repente pues se le dio la oportunidad de trabajar en Deoxa como supervisor de calidad, revisión de cortes de luz. Era delicado, le decía a mi hijo, porque es cierto que usted no va a hacer los cortes, pero por irlos a supervisar a veces, pues uno no sabe. Pues por eso voy, papi, decía, porque a veces se dan cortes injustificados y algunos que sí aplican. Trabajó 19 días en Deoxa. No cobró su salario, porque tristemente ese 19 de junio él perdió la vida, ya no pudo cobrar su salario. Venía de una reunión de las oficinas de Deoxa de Huehuetenango. Cuando salió de la reunión, llamó a su mamá y le dijo: mami, fíjese que ahorita salí de la reunión. Si sobró algo del almuerzo, tal vez me guardó algo, porque aquí comida rápida comimos y llevo hambre. Y me quiero ir a bañar. Ella estaba preparando su agüita caliente para cuando se viniera a bañar. Para que, como a los 15 minutos, a mí, aquí en la calle, vino mi sobrino y me preguntó de Sergio. Y yo le dije: se fue a una reunión a Huehuetenango. Es que ahorita me dijeron que tuvo su accidente. Vamos. Y en carro de él nos fuimos. Entonces le dije rápido a mi esposa: fíjate, Olga, que dice que Sergio tuvo accidente, ahorita vengo. Se quedó allá aquí, obviamente, con aquella preocupación. Para ella fue terrible, porque a los pocos minutos ya los vecinos y gente se acercó aquí a la casa a darle ya el pésame por la muerte de Sergio, cuando solo sabíamos que había tenido. Y yo va de llamarle y no contestaba. ¿Cómo se sintió doña Olga en ese momento? Mal. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Usted qué pensaba cuando la gente le vino a dar el pésame y ni siquiera sabía bien lo que había
Sí, yo no sabía, yo le decía a la gente, pero si yo ya hablé con él, me llamó que ya venía y que le pusiera agua para bañar. Y de ahí vino mi cuñada y me dijo, Sergio murió. Y Edgar ya no estaba, yo decía, ¿qué hago yo sola? Y ya empezaron a juntarse toda la familia, los vecinos, todo. Yo decía, ¿será cierto? Uno todavía duda pues de lo que ha pasado. Yo le decía a la gente, ¿será cierto o no? ¿Será él o no es él? Así. Pero ya vino una persona de la familia y me dijo que era cierto. Don Edgar, usted fue hasta el lugar donde sucedieron los hechos. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó ahí? Mire, señor, es difícil traer a la mente esas escenas que yo vi, o la escena que yo vi. Ir a ver a mi Sergio tirado ahí en el asfalto. Ya le tenían tapado su cuerpo, pero aquel río de sangre sobre el asfalto. Como en el accidente lo arrastró la señora que lo atropelló. Hasta sus zapatos se le cayeron. Yo dije que este momentito mejor me hubiera pasado a mí esto y no a mi hijo. Es bien difícil querer uno borrar esas imágenes de su mente. Ahora, lo más triste, a más de nuestro pesar que vivimos después de 12 años, en que uno, Señor, quisiera justicia terrenal por estos casos que se dan, pero tristemente nos encontramos con un sistema de justicia que tristemente no se aplica a quien se le tiene que aplicar la ley, y máxime por una muerte. Yo diría por un robo o algo, pero por cortar una vida. Hace más grande el dolor en el caso de nosotros como papás, el dolor de la muerte de Sergio. Pero ahorita estoy ocupada. Porque la señora que lo atropelló y le quitó la vida, pues era funcionaria pública del organismo judicial con el puesto de juez de paz aquí en Aguacatán en ese entonces. Y ella, pues creyendo que tenía todo a su favor, pues nunca se quiso responsabilizar. Yo he tocado puertas por todos lados en busca de justicia. Quemados. Y quizá porque como yo he batallado tanto, es que hasta esta fecha este proceso aún sigue vivo, aunque no debería de haber sido así. Un proceso así debería estar resuelto ya en términos de 1 año. Sí, así es. Ahora nos va a contar usted cómo vivieron todo el proceso legal. Primero, cuando usted llega a la escena, la persona que que le quitó la vida a Sergio, ¿estaba presente? ¿O había huido? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Usted qué vio? No, la señora ya no estaba. Lo que sí, los testigos presenciales del hecho vieron es que ella, en el momento del atropello que le quitó la vida a Sergio, la camioneta casi se estrella en el paredón porque como montó con las llantas el cuerpo de mi hijo, ella se desubicó. La acompañaba la secretaria de ella. Se bajó primero la secretaria a ver y después se bajó ella. Claro,
estando ella ahí frente al hecho, empezó a decir que ella no había tenido la culpa, que en fin. Pero ya en el desarrollo del proceso, ella dice que ella iba cuando Sergio salió en esa vuelta zigzagueando, cayó, derrapó y ella se bajó a ver qué había pasado. Cosa que es falsa, pues, porque los testigos presenciales del hecho detallan con exactitud cómo se dio el caso. Así es, para poner un poco en contexto a la gente, esto sucedió en una curva. Una persona que estaba cometiendo también una infracción de tránsito, rebasar en una curva, eso no se debe hacer. Y además de eso, también les tenemos que decir que a Sergio se le arrastró varios metros. Entonces, la versión que ella tiene de decir que él zigzagueó y se cayó y ella se bajó a ver o ayudarle es completamente falsa. Sí, aparte de eso, como usted dice, a ella la han protegido a donde ha pasado el proceso. Primero porque en la documentación del caso, los peritos del Ministerio Público pusieron otro lugar del accidente, otro kilometraje. Un error de eso no se puede cometer jamás, porque ellos van a la recopilación de evidencias. ¿Cómo ellos me van a poner otro lugar, otro kilometraje? Luego, el casco de él quedó totalmente demolido. De lo que ellos fueron a recopilar no llevaron nada, no llevaron residuos del casco, no llevaron nada. Incluso la fiscal que iba como fotógrafa empezó a insultar a la gente que estaba viendo, que mucho cuidado el que tomara fotos con celular, porque le iban a recoger los teléfonos a los que lo estuvieran haciendo. Eso no lo podía haber ido a decir el Ministerio Público. Si iban a hacer su trabajo y quien podía tomar su videíto, foto, eso no se lo podía impedir nadie. Peor que él era tan conocido. Claro, era una persona muy querida aquí en el municipio, eso también la gente lo tiene que saber. Era un joven trabajador que estaba tratando de salir adelante y por eso mucha gente se acercó al lugar cuando supieron que era él el que estaba ahí. Ahora cuéntenme un poquito ustedes cómo se sintieron con el Ministerio Público, las autoridades, porque ellos a las víctimas las tienen que ayudar. ¿Ustedes se sintieron confiados en ellos, ayudados por ellos, o sintieron que no hicieron bien su trabajo? Desde un principio yo me di cuenta que el Ministerio Público no iba a hacer bien su trabajo, porque se percibía por el puesto que la señora juez desempeñaba aquí. Pero bueno, no nos íbamos a sacar de brazos cruzados. Tenía que haber un proceso de justicia. Yo en algún momento confié en el Ministerio Público, pero en el desarrollo de los pasos del proceso me fui dando cuenta que no. Yo pienso que desde el levantamiento del cadáver de mi hijo, desde ahí ella ya era conocida para los peritos que fueron a hacer ese trabajo. Pero bueno, como realmente las evidencias no se podían borrar todas, es de que en el desarrollo del antejuicio se le ganó. Y eso quería decir mucho, porque estaba demostradas las pruebas de por qué fue que se le ganó el antejuicio. ¿Nos puede contar, don Edgar, cómo trabajó su abogado para ganar este antejuicio? ¿Qué procesos ustedes realizaron? Para mí
el trabajo que hizo el licenciado Rodolfo Ramos, que en paz descanse, ya falleció, fue muy honesto conmigo. Primero antes de tomarme el caso y luego en el desarrollo de lo que él alcanzó a hacer antes de perder la vida. Un penalista muy conocido a nivel departamental, muy honesto, muy capaz. Y a raíz de eso fue que se ganó el antejuicio. Pero él dudaba y me lo advertía. Mire, don Edgar, tristemente este caso se va a tener que llevar aquí en Huehuetenango. Si esto se llevara en otro juzgado, sería diferente el panorama. Porque yo conozco, decía. Luego, en la presentación de pruebas, en la segunda fase del proceso, también llevábamos todo. No había nada ilegal, no había nada inventado. Así es, fue como a ella la alegaron a proceso. Y en el desarrollo del debate público, ahí sí estuvo clarísimo cómo a ella la protegió, cómo a ella la protegieron. En muchos sentidos, yo a pesar de que no soy abogado, pero pude darme cuenta rápido de los vicios y anomalías que se dieron en el desarrollo de ese debate público. Ella no tenía licencia de conducir en el día del hecho. Y a la hora que le preguntaban, ¿y usted, licenciada, contaba con licencia de conducir el día? La tenía en trámite. Eso no se puede decir. Si una licencia tiene que ser personal y en el momento. Y luego que a la hora que dieron el juez dio la lectura de la sentencia, yo me quedé, a pesar de que no soy abogado, me quedé frío de oír cómo el juez leyó la sentencia absolutoria para ella, enfocando en que los testigos presenciales del hecho en su declaración mencionaron que ellos vieron y detallaban cómo la señora esta, juez, atropelló a mi hijo y le causó la muerte. Entonces decía el juez, según la Real Academia Española, la palabra atropello no significa causar daños ni lesiones a alguien. Por lo mismo, no cabe en que los testigos mencionan que vieron cuando lo atropelló, no hubo lesiones, no hubo causa de muerte. Y luego que el juez decía en lo que él enfocó por qué no le dio sentencia condenatoria a ella, en que los testigos, por ver dicho así, tal vez ni estaban en el lugar del hecho. Por el tiempo que hace que se dio, hay algunas cositas que quizá por el momento no recuerde. Pero ha estado clarísimo lo que a ella la protegieron. Después de esto, el Ministerio Público, la fiscal del Ministerio Público, apeló a esta sentencia absolutoria que a ella le dieron y la dieron con lugar. Luego, a mí me notificaron que habían dado con lugar y que se repetía el debate público. Solo tenía que estar yo pendiente de la fecha y mes que se iba a dar. La sindicada, la señora juez, apeló a esto, pidiendo una audiencia de casación, que luego me notificaron la fecha en que se iba a dar. Y a la fecha no he recibido notificación que la Corte de Apelaciones dio a esa audiencia. Yo espero
que en sí el debate público se repita. Muchas gracias, don Edgar, por toda esa información. Creo que es muy importante para que la gente conozca el contexto y todo lo que ha pasado. También quisiera hacerle una pregunta directa y que me haga hincapié en una cosa. Usted me dice que el abogado o el licenciado que les estaba ayudando legalmente ya falleció. Ahora ustedes tienen ayuda legal, ¿hay alguien que les está orientando, que les está apoyando con todo esto? Pues legalmente no. Ahora, ¿por qué no tengo un abogado asesor que me apoye en la continuidad de este proceso, o como quien dice, en la fiscalización de este proceso hasta donde ha llegado? O por quizá no estarlo fiscalizando, esto se quede hasta guardado allá en los archivos del Ministerio Público. Entonces, creo que esa ha sido una de mis debilidades, podría yo decir, en que este proceso, pues, ojalá se termine, ya es justo, pero desafortunadamente no tengo el factor económico para buscar yo otro, mi abogado, y por medio de este documental o este canal, señor, yo quisiera pedirle a quienes tengan la oportunidad de ver este historial, que para nosotros es triste, de apoyarme. Pues ustedes sabrían cómo, para que esto no se quede impune, tal vez hasta por no tener el factor económico de buscar un abogado que fiscalice el camino en que hasta el momento tiene este proceso. Así es de que yo a todos ustedes, quizá dentro de todo el público televidente, pues me apoyara pues en este sentido, que se lo agradecería mucho. Tal vez no yo, la memoria de mi hijo, que muchos lo conocieron, y luego pues lo que nos afectó a nosotros emocionalmente, no solo económicamente, emocionalmente. Mi hijo dejó su nena en ese entonces de año 9 meses. Ahorita cumplió 14, pero tristemente a los 6 meses de que mi hijo falleció, ella convulsionó por primera vez y hasta la fecha sigue con esa enfermedad. Pues ya se le encendió su foco epiléptico, y ha tenido un tratamiento todos estos años con medicamentos que no se le pueden dejar de dar, pero ni un día, y que son de alto costo. Yo he pasado muchas penalidades como abuelo de ir ayudando para sufragar estos gastos. Así es, también podemos asumir que ustedes no solamente psicológicamente, emocionalmente, físicamente han tenido problemas desde todo lo que pasó. Cuéntenos, doña Olga, su salud, cómo ha ido desde el momento en el que todo esto pasó. ¿Usted cómo se ha sentido? Mal. Desde que él murió empecé yo a padecer del corazón. Ya fue que un malestar feo. Y de ahí que ya la presión de hipertensión. La hipertensión es la que me está acabando. ¿Y ahora cómo es su vida sin Sergio? Porque él vivía aquí con ustedes. A mí se me acabó mi vida. Porque él era muy cariñoso. Y yo cuando no venía, yo me estaba en la puerta de la calle esperando a ver si aparecía. Pero yo sentía que ya no iba a venir, pues uno de nana. Sus hijos son sus hijos y uno no quisiera que les pasara nada. Pero ese día que él le pasó eso, toda la gente pasaba a darme pésame. Yo decía, ¿por qué si no me han avisado nada? Yo esperándolo estaba, hasta le tenía su agua para que se viniera a bañar y todo. Pero
fue una cosa increíble que yo no le deseo a nadie. ¿Y usted, don Edgar, cómo se siente ahora? ¿Cómo le ha repercutido en su salud toda esta situación? Porque al final también usted quedó, es el cabeza de familia, se ha hecho cargo no solo monetariamente, sino también psicológicamente, porque es un proceso desgastante emocionalmente. ¿Cómo se siente ahora de salud? Yo pienso, señor, que solo con ver nuestro semblante de una buena distancia se refleja nuestra tristeza, que no la podemos borrar. Yo he bajado mucho de salud, de peso, pues, y obviamente psicológicamente son cosas que uno acepta que pasaron, pero que nunca las va a superar. Y hemos estado, ahí sí que aprendido a vivir con ese gran pesar, ese gran dolor que llevamos, que nunca se va a borrar. Si pueden ver ustedes el semblante de mi esposa, en su rostro se ve lo que ella ha vivido hasta la fecha y lo que le va a quitar la vida. Así es de que, como ella dice, a pesar de lo que nos pasó a nosotros, no se lo deseo yo a nadie. Y créame que a pesar de que la señora jueza le quitó la vida a mi hijo, y hasta la fecha ella se ha seguido negando, valiéndose de sus influencias políticas que ha tenido, créame que no le deseo a ella que un hijo se muera. Créame que se lo pido, se lo digo con toda la sinceridad. No le deseo que ella pierda aún su hijo como nosotros lo perdimos, porque eso es dificilísimo y nunca se puede superar. ¿Cómo se sintieron durante todo el proceso legal? Y primero, cuando le dieron la sentencia absolutoria, ¿en algún momento dijeron, vamos a bajar los brazos, estamos cansados de esto, vamos a dejarlo pasar? ¿O siempre se mantuvieron con la esperanza de que algún día iban a obtener justicia? En ese momento, cuando dieron la sentencia absolutoria, le voy a ser honesto, señor, que nosotros salimos llorando de la sala. Y lo más triste que se pudo ver de cómo influyó para que ella le dieran esa sentencia, que hasta el portero, el que cuida la puerta de ahí del complejo de justicia, cuando nosotros pasamos, se empezó a sonreír, a reír de nosotros. Cómo lastima eso y cómo se pudo haber dado uno cuenta cómo ha influido todas las influencias que ha tenido en esto. Pero aún así, yo espero que se repita el debate público y que uno de ustedes que están viendo este documental me tendieran la mano a un abogado penalista que vea esta injusticia que se está pasando en mi familia, que me ayudara para sacar este proceso con satisfacción, con éxito. Yo sé que no vamos a revivir a mi hijo, pero creo que sería lo más justo que podría darse, que se ganara este proceso. Tal vez no me gozaría con que a la señora la pusieran presa, sino con que ella se responsabilizara en gastos jurídicos que yo he hecho, y en su hijita que él dejó, que ella es humilde, es de clase sencilla, y más con su enfermedad que ella va a padecer de por vida. ¿Cómo llevó ella también todo este proceso de ya no tener a su papá? Pregunta por él, lo recuerda. Doña Olga, ¿usted cómo le habla a ella de Sergio? Fíjese que nosotros la visitamos mucho a él y ella es muy cariñosa con nosotros. Ella tiene todo el modo de él así de humilde, pero yo no mucho le platico de él por su enfermedad que ella tiene, porque ella se ilusiona y ella, a la hora de que uno platica algo así,
ella se pone como a pensar siquiera yo lo hubiera conocido o siquiera estuviera conmigo. Entonces yo le platico más cosas bonitas de él y no le platico de lo sucedido, ¿va? Pero ella es muy consciente en todo. Le recuerda mucho a Sergio. Sí, a ella sí. Don Edgar, ¿y usted que ha sido también quien ha tratado de llevarla al médico? Usted la ha acompañado muchas veces. ¿Cómo ha sentido todo ese proceso sin su hijo? Yo he dicho que si Sergio estuviera vivo, tal vez duplicaría las vueltas que yo he dado por ella. ¿Cómo no si era su hija? Y yo he pasado cosas muy difíciles con ella, ¿ves? En una cita que teníamos con el neurólogo, en una ocasión, en la sala de espera, ella convulsionó ahí. O sea, que el médico que la iba a tratar se dio cuenta claramente cómo era el desarrollo de sus convulsiones y los efectos. A la larga, creo que estuvo mejor así, para que él la viera realmente cómo. He pasado muchas penas también con el costo de su tratamiento. He tenido que prestar, he tenido que endeudarme, he tenido que... Usted supiera cuántas luchas y penas he pasado por conseguir el dinerito para el tratamiento y para la compra de sus medicamentos. Porque son medicamentos que ella no puede dejar un día de tomarlos. Tiene que tener el medicamento a como sea. Y viera usted que he pasado muchas penas, muchas precariedades económicas cuando no tengo ese dinerito para comprar ese medicamento. Bien, y ahora para terminar un poco, ¿cómo es su día a día, doña Olga, por ejemplo? Sé que recuerda mucho a su hijo, pero también trata de salir adelante. Ahora viene una persona que ella le iba a hacer una cura. ¿Usted qué hace todos los días? Yo, lo de mi casa, pues yo en eso sí no. Y yo cada rato lo recuerdo a él. Porque hay comidas que él me pedía y yo las hago y le digo yo a él, estuviera mi hijo, se comiera su plato de lo que va. Pero no es así. A veces yo sola me conformo y le digo a Diosito, que él sabe por qué se lo llevó. Y aquí la gente viene a buscarme a cualquier hora, a veces 11, 12 de la noche, de madrugada, cuando se quema alguien, va. Pero a mí me ha tocado curar señoras, viejitos, niños de 7, 8 años. Y cuando curo un joven, alguien así, yo digo, se me figura a mi hijo. ¿Y usted, don Edgar, cómo lleva su día a día? ¿Tenían un negocio con Sergio también, que usted ahora está llevando? Fíjese que Sergio, antes de trabajar en Deoxa, tenía su billar. Y cuando le notificaron que iba a empezar a trabajar en Deoxa, entonces me dijo, mire papi, a mí me da tristeza quitar el negocito, ¿por qué no se queda usted con el negocito? En algo le va ayudando sus ingresos que le deje. Y hasta la fecha lo tengo, hace más de 12 años. Ahí en el negocio tengo unas fotos de él, para sentir que él sigue conmigo en el negocio. Y todos los muchachos que en ese tiempo llegaban, todavía hay muchos que llegan todavía. Es un negocito sano, va. No se vende drogas, no se vende nada de eso. Todo le gustaba. Era muy ordenado. Sí. Sí. Su comida favorita de Sergio era caldo de mariscos. Esa era su comida para él preferida. Y siempre que a veces... Nosotros todos los Viernes Santos hacemos caldo de mariscos en memoria de él, que para eso cuando él terminaba de hacer la presentación de Jesús allá, en la representación de la pasión y muerte, lo esperábamos con su caldo de mariscos. Claro, siempre tratar de llevar la vida día a día, recordándolo, honrando su memoria y tratando siempre de salir adelante. Ya para terminar, se pueden dirigir a las cámaras, usted la que tiene aquí,
Y doña Olga, a la que tiene acá, si ustedes quisieran decirle algo a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, a todos los que nos van a ver, y también pues hacer un pedido de justicia por su hijo. No sé si alguno de los dos o los dos. En primer lugar, agradecerle a usted, señor, por haberse tomado el interés de abocarse a mi casa, aunque sea humilde. Pero bueno, creo que ustedes no vienen buscando eso, sino el desarrollo del caso. Y aprovechando también que este canal lo ven muchas personas, pues yo sé que quizá dentro de ustedes hay algunos que estén pasando un caso similar al mío, y que se tome en cuenta lo que estamos pasando. Y espero que más de alguno de ustedes toque Diosito su corazón, y esperamos algún apoyo esencial primero en la culminación de este proceso, que sería satisfactorio para nosotros que este proceso termine a favor y a petición de la justicia que hemos hecho. ¿Quiere agregar algo, doña Olga? Sí, yo le agradezco a ustedes el ratito que están aquí con nosotros, acompañándonos, y que si no fuera así, no saliera otra vez lo que pasó, porque a mí nunca se me va a olvidar la muerte de él. Y yo le agradezco a mucha gente que nos ha ayudado. No es lástima, sino que nos ha apoyado pues a lo que nos ha pasado. Y yo le pido a Dios que a otra persona no le pase lo que me pasó a mí. Porque para mí Sergio no solo fue mi primer hijo, fue la adoración que yo tuve desde que él nació. Y fue una persona muy educada, muy querida. Y así como era conmigo, así era con toda la gente de la calle. Él, un señor grande, él era muy educado, a él respetaba gente de cualquier... no estaba viendo qué clase de gente era. Y siempre le llamaba la atención a sus hermanas. Ustedes tienen que ser educadas, respetuosas, para que la gente las quiera, les decía. A mí nunca se me va a olvidar lo que les decía. Entonces yo le agradezco a usted todo lo que nos están ayudando, pues. Y yo no le deseo a nadie lo que a mí me pasó. Y a él, que esté donde esté, yo nunca lo voy a olvidar. Bueno, ya vamos dando finalización a este programa. De nuevo les quiero agradecer mucho por abrirme las puertas de su casa, y sé que recordar esto es muy doloroso para ustedes, lo tenemos muy presente. Y ahora me quiero dirigir a ustedes que están viendo este video. Sé que me están viendo muchas personas en muchas partes del mundo, y sé que muchas de ustedes, que la mayoría que me ve son mujeres, también son madres, y se pueden poner en el lugar de la familia, de doña Olga especialmente. Pónganse a pensar cómo se sentirían si perdieran a uno de sus hijos. Realmente tiene que ser un dolor muy grande. Sergio era un joven trabajador, era un padre de familia, era un hijo. Como ya lo repetimos muchas veces, pero hay que repetirlo de nuevo, una persona muy querida aquí en Ahuacatán, no tenía problemas con nadie y siempre era bien recibido en cualquier lugar. Le quitó la vida, tenemos que decirlo también, a él le quitaron la vida, él no la perdió, como podría ser en un accidente donde ambos tienen la culpa, donde alguien tal vez comete algún error porque somos humanos. A él le quitaron la vida a una persona que estaba conduciendo sin licencia de conducir, que no respetó las normas de tráfico y que además de eso intentó en algún momento cambiar el lugar de donde supuestamente se habían realizado los hechos. La familia ha vivido muchas injusticias, y también hacer hincapié en que han gastado mucho dinero en este proceso legal, un proceso lleno de vicios, lleno de injusticias, de movimientos de poder. Así que les voy a dejar por aquí en la pantalla la cuenta del señor Edgar. Quien quiera apoyarles económicamente es una ayuda muy importante. Como les digo, han gastado mucho dinero, no solamente por la nena que tienen problemas de salud, sino también buscando justicia para Sergio, y es muy injusto que las autoridades no se las den. Era un caso muy sencillo,
Tenía que ser muy fácil de resolver y ellos hasta ahora, imagínense cuántos años han pasado de eso, siguen buscando justicia. Quiero también hacer un llamado a todas las personas que están aquí en Guatemala, que son abogados penalistas, que conocen a alguien. Sé que hay muchas asociaciones también que puedan ayudarles a seguir con este proceso, que no se quede encarpetado, que no se quede olvidado y que esta persona, que volvemos a repetir, tenía una vida política en el municipio, no pueda mover sus influencias y quedar libre y quedar tranquila. Ella sí que está haciendo su vida, Sergio ya no, dejó una hija que está pues sufriendo muchas secuelas y sus padres también. Como siempre, antes de terminar, les recuerdo, de nuevo, les vamos a dejar por aquí la cuenta de la familia, va a ir el dinero directamente a ellos para que ellos puedan utilizarlo como crean más conveniente. De nuevo les pido, se pueden comunicar con nosotros si alguna asociación, alguna persona puede ayudar a la familia legalmente a terminar ya y obtener justicia, porque al final no pueden tener un cierre en todo esto, no pueden seguir adelante. Ellos van a recordar siempre a Sergio, pero terminar con el proceso y tener justicia sí que les va a dar un gran alivio. Entonces no me queda más que despedirme de ustedes. Recuerden, si creen que a alguien le puede interesar esto, lo pueden compartir también y nos veremos en otro programa.